Muy buenas noches a todos. Les doy la bienvenida en nombre del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Mi nombre es Carmen de Toro Gómez, soy directora del Instituto, directora de Finanzas. Hoy estamos aquí para la presentación de un documental titulado Los Sin Derechos. Esta gran obra del Instituto fue creación de Daniel Urdanibia, un joven cineasta cubano que dirigió y editó este documental usando una gran creatividad pese a muy escasos recursos. El productor es Pedro Corzo, nuestro presidente. Le agradecemos a todos por venir esta noche, por interesarse en la obra del Instituto y por luchar por un mundo mejor. Los derechos humanos son violados en nuestra querida Cuba y en este documental verán plasmada esta triste realidad. Es muy importante educarnos para poder expresarnos y por eso el Instituto hace estos trabajos. Al primero que van a ver en la pantalla es Ricardo Bofill, quien fundó el Comité Cubano Pro Derechos Humanos en 1976. Su lucha le costó largos años en las prisiones cubanas. En sus propias palabras van a oír cómo en Cuba es parte de las leyes del Estado comunista violar los derechos humanos. También verán otras entrevistas de escritores, periodistas y presos políticos ofreciendo sus testimonios sobre la crueldad de estas violaciones. Debemos agradecer mucho a los protagonistas que participaron en este documental porque pese a lo que ya habían sufrido, se prestaron a compartir y a revivir esta pesadilla. Ahora les quiero presentar al doctor Santiago Cárdenas, defensor de derechos humanos, colaborador de Ricardo Bofill e histórico luchador por la libertad de los cubanos, a nombre del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Doctor, ¿me acompaña? Gracias. Los grandes hombres se recuerdan por sus obras. Por ejemplo, Immanuel Kant por la filosofía, Einstein por los grandes logros que logró en la física, Benedicto XVI por sus aportes a la religión. Yo he mencionado 3 gigantes alemanes para hacer el salto hacia Cuba, con otro gigante de la historia, Ricardo Bofill y Pagés, que se asocia, sin duda alguna, con los derechos humanos. Dice la Escritura que por sus frutos los conoceréis. Bueno, ¿y qué son los derechos humanos? ¿Qué tanto interés le puso Ricardo Bofill? Bueno, una declaración, yo diría que unas proposiciones, 30 proposiciones que en 1948 en el Palacio Chaillot de París hicieron las Naciones Unidas, fue votada por mayoría y fue redactada por las mentes más preclaras del mundo de la época, de los 5 continentes. Desde sus primeros inicios tuvo una oposición desmesurada, no tuvo un minuto de descanso. Primero el bloque de países islámicos que respondieron con la ley Sharia y la Declaración del Cairo pocos años después. Y dentro del mundo, digamos, más occidental, Rusia y sus países satélites, la Unión Soviética de aquellos tiempos que por razones que no hay que explicar se pusieron ferozmente a la declaración. Precisamente es el momento oportuno de recordarla porque mañana celebramos, mañana 10 de diciembre, la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Era el mundo de la posguerra mundial segunda y de la descolonización del África, que ya casi nadie se acuerda. Ese fue el contexto donde fue
lanzada la propuesta, digamos, del mundo occidental. No es extraño, pues, que Bofill, pocos años después, fuera perseguido sin misericordia en Cuba, cuando las metástasis leninistas llegaron al Caribe, se implantaron en Cuba. ¿Recuerdan? Era la época de cuando el mundo entero pertenecía al socialismo, según decían. Todo el peso del poder, del esplendor espurio de la involución cubana se cebó contra este hombre. Yo conocí a Ricardo Bofill por la radio y por la televisión. Radio Martí hacía sus pininos informativos en la Cuba de los 80. Y una noticia que causó conmoción fue que un disidente, que la palabra se estrenaba, ¿no? Un disidente había leído en la iglesia de San Juan de Letrán la declaración a la salida de misa de 9, la más concurrida quizás de La Habana. Y es una iglesia muy histórica por estar situada en el centro del Vedado y por el nombre de Letrán, que en definitiva es el nombre de la catedral de Roma. El Papa es el obispo de Roma. Así que tuvo el valor de leer eso ahí. Yo esa misma tarde fui a ver al padre Domingo, que era mi amigo, y le pregunté qué había pasado porque la noticia me impactó. Y Domingo me dijo, no conozco nada de eso, sé que hubo un alboroto ahí en el atrio, en la salida de la iglesia, pero más nada, no te puedo informar. Así que me quedé con los deseos de conocer a Bofill. Poco después, por la televisión, fue infame lo que le hicieron. Todo el peso de un Estado totalitario contra un hombre en solitario. Los que estaban en Cuba pueden recordar de aquello. Fue, creo, que el primer y más cruel acto de repudio televisivo que se hizo en la historia de Cuba. Mi impotencia se volvió en admiración al pensar, bueno, ¿cómo este hombre puede resistir el peso de en solitario? El fullero, le decían, entre otras cosas. ¿Te acuerdas? Sí. Entre otras, y bueno, lo destruyeron, o trataron de destruirlo en su persona. Y hablo de persona como se conoce del teatro griego, en su totalidad. Por eso, cuando llegué a Miami en el exilio en 1992, lo primero que hice, lo primero de estar aquí, bueno, tengo que conocer al profesor personalmente. Y fui a verlo. Cuando me iba a presentar, me dijo, no, yo te conozco de hace muchos años. De hace muchos años, no hacen falta presentaciones. Hicimos buena química. Me impresionó mucho la pobreza, la austeridad y la transparencia de Ricardo. Y desde entonces, como decimos los exagerados cubanos, como si nos hubiéramos conocido toda la vida. Entonces traté de ayudarlo primero en la pobreza, digamos, organizando los actos, porque a pesar de lo que digo, todavía era un solitario que era el exilio. No era un hombre reconocido, más bien un hombre en ostracismo. Organizándole los actos de los 10 de diciembre, siempre que pude, durante varios años. Y después, un poco más adelante, como médico primario en el policlínico y en sus ingresos hospitalarios, que fueron muy tristes, en diferentes hospitales de la ciudad. Infatigable, democrático. ¿Qué legado deja Ricardo Bofill y Pagé? Bueno, yo creo que eso está por escribirse todavía, está por recogerse primero y después difuminarse. Esperamos que en algún momento salga el escritor, la figura, el historiador que lo haga. Mientras tanto, agradezco mucho, agradecemos en plural al Instituto de la Memoria Histórica Cubana por darnos la oportunidad de tener estos avances sobre esta figura
distinguida. Y quiero decir que es mi testimonio, ¿cómo lo considero? Bueno, un hombre de férrea voluntad, una perseverancia digna de un escrito de San Agustín, paupérrimo, no hizo un centavo con la lucha de los derechos humanos, humilde también. Esas son las cosas más importantes que puedo decir de su legado. Y por último, creo que ante todo, y lo más importante, es un hombre de cultura occidental, que no, decir esto no es poca cosa, un hombre que se inserta de lleno en el pensamiento occidental, siempre luchando contra la dictadura y los totalitarismos. Muchas gracias, este es mi testimonio. Muchísimas gracias, doctor. La próxima persona que nos va a acompañar es una activista pro derechos humanos y la democracia en Cuba, Keiler Cabrera. Adelante. Hola. Hola, ¿cómo están? Gracias. Estoy muy feliz para estar aquí con ustedes hoy. Mi nombre es Keiler Cabrera. Yo he estado en esta lucha desde que yo nací. Mi familia ha colaborado con la Asamblea de la Resistencia, mi mamá, mi abuela por muchos años. Y esta lucha de la libertad de Cuba es algo que va a seguir, aunque yo no nací en Cuba, yo nací aquí en los Estados Unidos. Es algo que me afecta en mi día a día. Yo estoy muy conectada con lo que está pasando ahora en la isla, los jóvenes que están luchando ahora en la isla, que hay muchos, más de 500 presos políticos. Ahora muchos tienen 15, 16, 17, 18 años y como muchos de nosotros sabemos aquí hoy, es la historia repitiéndose, ¿verdad? Muchos de los plantados que fueron de los primeros años de la revolución cayeron presos muy jóvenes igual, ¿verdad? Entonces tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando y hacer estas conexiones, educar la nueva generación de la historia verdadera de lo que pasó en Cuba, para que podamos evitar estos problemas en el futuro y que traemos la libertad verdadera para nuestra patria, ¿verdad? Entonces, esas son mis palabras. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y compartir con ustedes, aprender de estas historias que vamos a ver ahora. Y así mismo, gracias. Chao. Qué futuro más bueno tenemos, ¿eh? Espectacular. Muy lindo. Muchas gracias, Keiler. Ahora vamos a llamar a Ángel de Fana, dirigente de Plantados hasta la Libertad de Cuba y un esforzado militante a favor de la libertad. Estos espejuelos me permiten ver mejor. Mira, Santiago hizo una presentación muy buena, me parece, sobre el movimiento de derechos humanos, su historia, su razón de ser. Y Servando ahorita me mencionaba a alguien que estuvo preso con nosotros y que me decía, ese fue el primer disidente y nadie lo sabe, nadie lo conoce, no nos acordamos de su apellido. Teresa, y no es una mujer, es un hombre, Teresa, estaba preso con nosotros, ¿te acuerdas, Pichi? Estaba con nosotros preso y de verdad, y ese individuo le condenaron a 20 años por escribir una carta, creando un partido político, así, y lo condenaron a 20 años y estaba con nosotros en la prisión. Después no supimos más de él, era mayor que nosotros, pero indiscutiblemente que a pesar de que alguna gente menciona con razón, ¿no?, que ya desde la prisión había
en parte el origen de la cosa de derechos humanos, de las denuncias, se hacía en la prisión, pero indiscutiblemente el movimiento de derechos humanos, como lo conocemos, se origina en el espíritu de Ricardo, de Gustavo, tu papá, de Ariel, de estos que estando presos, estando en la calle, comenzaron esa idea magnífica de elaborar un movimiento que era distinto al que nosotros habíamos desarrollado para la lucha contra la tiranía castrocomunista. Era una forma distinta, ya organizada de luchar. Y hay que reconocerlo que el origen viene de ahí y que además que fue exitoso. O sea, no es un movimiento que ha fracasado. El movimiento de derechos humanos no ha fracasado. Nosotros podemos decir que los métodos de lucha que iniciamos nosotros no dieron resultado. No vamos a decir que fracasaron porque los muertos y las prisiones van a seguir en la historia de Cuba por siempre, como no fracasó la muerte de Maceo y de Martí, etc. Pero el movimiento de derechos humanos es algo que surgió para permanecer y se mantiene vigente en Cuba y naturalmente en el mundo entero. Y a pesar de la reacción de los comunistas, de los religiosos radicales, del mundo musulmán, ahí está el movimiento de derechos humanos y nosotros implantados. Recuerdo, voy a hacer una anécdota, lo estaba diciendo a Luis, algo que dijo Santiago, referente a Ricardo. En una ocasión, ustedes saben que al principio a Ricardo aquí lo hacían trizas. Era incluso el que había inventado el plan Camino Cienfuegos. Y una vez yo le digo, yo lo entrevistaba mucho en La Voz del Cid, y yo le digo, Ricardo, ¿y eso de que tú criaste? Si yo nunca he ido a Isla de Pino, yo nunca he ido a Isla de Pino, tú sabes. Pero era indiscutiblemente que todo parece indicar que la inteligencia castrista buscaba todo eso para crear división y siempre lo ha hecho, ¿no? Pero la humildad de Ricardo, de la cual yo tengo muchas experiencias, viajé con él y Ricardo era un individuo extremadamente humilde y buen cubano, tenía adoración por nosotros los presos políticos históricos. Y eso es algo que yo me complazco en decir, porque todavía hay compañeros míos que me siguen diciendo, pero es que él tenía pasión por el presidio histórico cubano. Y lo demostraba internacionalmente y donde quiera. Pero desde el punto de vista económico, los plantados una vez, por una gestión de Leopoldo Fernández Pugal, hicimos como una especie de coalición, donde estaban los plantados, estaba el movimiento de derechos humanos, estaba Calzón, y el que conducía, y estaban los militares, un grupo con los coroneles, Cantos, y teníamos oficinas una al lado de la otra, allí en la 57 Avenida. Y había un presupuesto, para la Oficina de Derechos Humanos. Yo no me acuerdo el nombre de la nicaragüense, Aide Marín, no me acordaba, y cuando venía para acá y no había forma, estaba con Ricardo en la oficina. Y había un presupuesto y había un dinero asignado para Ricardo. Ricardo no lo cobraba. Ricardo lo donaba para el movimiento de derechos humanos. Él no lo cobraba, no lo recibía. O sea, estaba asignado, pero él no lo cobraba. Ese era Ricardo Bofill. Así que, repito, el movimiento de derechos humanos, que mañana se cumple un aniversario más de su proclamación internacional, sigue vigente. Muchas gracias. Muchas gracias, Angelito. Y ahora vamos a llamar a un miembro del Comité Cubano Pro Derechos Humanos. Antes de ver el documental, por favor, Sebastián Arcos Casabón nos acompaña. Muy buenas noches. Muchas gracias al Instituto, muchas gracias a Pedro por
la invitación y el compromiso tremendo de hablar de alguien como Ricardo. Y bueno, ya han adelantado mucho de Ricardo, no voy a hacer una lista de sus virtudes, que eran muchas, pero necesariamente tengo que recalcar, al menos un par de ellas. Ricardo era un erudito, pero a pesar de eso era un hombre muy sencillo, nunca se dio ínfulas de grandeza. Era de una integridad absoluta, como nos cuenta Ángel, y tengo montones de anécdotas que demuestran esa integridad una y otra vez. Ricardo venía del Partido Comunista Cubano, pero cuando fundó el Comité Cubano por los Derechos Humanos, Ricardo no era un revisionista. O sea, Ricardo no estaba tratando de mejorar o de reformar el comunismo. Ricardo, precisamente por su experiencia con el partido, dentro del partido, era profundamente anticomunista. Ricardo sabía y nos decía constantemente, esto no se puede arreglar, esto hay que arrancarlo de raíz. Ese era Ricardo Bofill. Y Ricardo era un apóstata del comunismo, y hay un dicho español muy viejo que dice que no hay peor cuña que la del mismo palo, y yo creo que la vida de Ricardo y la reacción del régimen cubano a Ricardo demuestra que era cierto. Y no solo Ricardo, yo quiero leer brevemente los nombres de la gente que fundaron el comité en el año 76, porque ese es un momento importante en la historia de Cuba. Además de Ricardo Bofill, Eddie López Castillo, Enrique Hernández Méndez, Félix Fleitas Posada, Francisco Paco Pérez de Armas, Arnaldo Escalona y Marta Fraya. Ese fue el grupo original. Y año 76 en Cuba, en la parte más dura del totalitarismo cubano, cuando se estaba institucionalizando el modelo soviético con todos sus pelos y señales, cuando parecía que la noche no tenía fin, Ricardo y sus compañeros nos dieron un regalo inapreciable a mi generación y a la generación de mis padres también. Ricardo nos dio una vía, nos dio una causa para oponernos a lo que estaba sucediendo en Cuba, porque parecía que no había otra opción que la cárcel o el exilio. Ricardo nos dio esa opción, nos dio esa alternativa. Y eso es importantísimo en una sociedad totalitaria, porque el individuo está solo frente al Estado. Y Ricardo nos dijo, esta es una manera de enfrentar efectivamente, no como quiera, efectivamente a un sistema totalitario. Y lo que estamos viendo hoy es un resultado precisamente de esa causa que Ricardo nos regaló. Mi padre y mi tío conocieron a Ricardo en prisión y se unieron al comité en prisión. Ya el comité estaba fundado hacía unos cuantos años. Muchas veces se dice que mi tío Gustavo Arco con mi padre Sebastián Arco fueron fundadores. No fueron fundadores, fueron seguidores del comité. Una de las grandes virtudes de Ricardo era reconocer la integridad en otra gente y la vio en el caso de mi tío Gustavo, en el caso de mi padre, y por eso fue que se quedaron ellos a cargo del comité en Cuba cuando Ricardo salió de Cuba. Ese papel fundamental de Ricardo en crear ese espacio, esa oportunidad para todos nosotros de hacer oposición, pone a Ricardo en un lugar excepcional en la historia de Cuba contemporánea. Tan excepcional como son Andrei Sájarov en la historia de Rusia, Václav Havel en la historia de Checoslovaquia y tantos otros disidentes famosos que tuvieron el privilegio de pasar de la oposición
y ser gobierno democrático. En todos esos países Ricardo no tuvo esa oportunidad, pero él debe estar. Su lugar en la historia de Cuba es de esa categoría, es de esa magnitud, y hay que reconocerle ese lugar en la historia a Ricardo. Yo espero que en algún día se le reconozca. Muchas gracias. Otra vez les damos las gracias a todos por estar aquí y ahora ya vamos a poner el documental.